Mi nombre es Mateu Vila Cerdá, soy doctorando en la Universitat de les Illes Balears y a continuación voy a presentar esta ponencia en el primer Congreso Internacional IDEA, Investigación Didáctica y Estudios Curriculares Avanzados para la Educación y la Ciudadanía. El título de esta ponencia es La música tradicional y los instrumentos de percusión en las Illes Balears, una aproximación a sus usos en la educación secundaria obligatoria. El presente artículo se basa en una investigación que nació de la necesidad de saber por qué los alumnos de la educación secundaria obligatoria en las Islas Baleares no tenían conocimientos de la música tradicional más allá de ciertas canciones usadas en momentos específicos en el contexto de alguna festividad concreta que se celebraba en su entorno más cercano. La educación musical cada vez tiene menos presencia en las aulas. A partir de ahí, la investigación, eh, con el pretexto también de saber por qué los alumnos de secundaria no conocen su música tradicional y, en definitiva, su patrimonio. A través del diseño de esta investigación, se conoce la realidad del proceso de enseñanza y aprendizaje y el criterio de los docentes. El análisis nos da una serie de resultados y nos determina el estado de la cuestión en que se encuentra la música tradicional y su uso en las aulas de la educación secundaria obligatoria. Por ello, y a modo introductorio, podemos decir que hay una muy poca consideración curricular de la música tradicional, junto a la escasa formación y escasos materiales didácticos específicos. De ahí a que una de las propuestas que se hacen ya al final de la tesis doctoral sea una propuesta pedagógica y didáctica para acercar y dar más peso a esta música tradicional en la educación secundaria obligatoria. Para ello, a la hora de realizar la investigación, se parte de un objetivo principal y este objetivo principal nos conduce a unos objetivos específicos. El objetivo principal es saber qué presencia tiene la música tradicional en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música en la educación secundaria obligatoria en las Illes Balears a través del uso de instrumentos musicales, a través de la práctica y a través del uso de todo ello en los diferentes bloques de contenidos. De ahí salen los contenidos, los objetivos específicos y, en primer lugar, se trata de conocer el marco curricular de la música tradicional en las Islas Baleares, con ello conocer el estado de la música tradicional a partir del análisis documental y de cuestionarios que se realizan a los docentes, analizar el tratamiento de la música tradicional en los libros de texto y otros materiales, en este caso propuestos por los propios docentes, y exponer a partir de los resultados obtenidos elementos pedagógicos, metodológicos y didácticos para proponer mejoras si procede. Para realizar esta investigación se utilizó una metodología descriptiva, utilizando la parte cuantitativa y la parte cualitativa, y por ello se consideró que se tenían que usar dos métodos, el método ex post facto y el método fenomenológico, con el objetivo de obtener unos datos empíricos sobre el uso de la música tradicional en la educación secundaria obligatoria. Para ello se contó con una muestra de 50 docentes, todos ellos del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria de la especialidad de música, y se diseñaron una serie de instrumentos para la recogida de estos datos. En concreto, se utilizó un cuestionario y entrevistas que fueron avaladas y avalados por un grupo de expertos. Y una segunda parte, a partir de los resultados de los cuestionarios, se procedió al análisis del material didáctico, en este caso que habían considerado los docentes entrevistados, y para ello se realizó un análisis cualitativo utilizando un software específico que es el NVivo, y para los datos más estadísticos se utilizó el SPSS a modo de cuantizar
dichos datos. Eh, También la parte importante que fue el cuestionario. Este cuestionario fue, como hemos dicho, avalado por un grupo de expertos y en el cual se distinguen tres grandes bloques de preguntas. El primer bloque que tiene la necesidad de caracterizar la muestra y en ella se formulan preguntas relacionadas con los datos personales, profesionales, académicos y de formación de los docentes. Un segundo bloque de preguntas que con la finalidad de conocer el estado de la música tradicional de las Islas Baleares a partir de estos cuestionarios que se realizan a los docentes y también conocer y caracterizar esta muestra de profesores y expertos que trabajan con la música tradicional. Y finalmente, un tercer bloque de preguntas que tiene la finalidad de analizar el tratamiento de la música tradicional a partir de los materiales utilizados por estos docentes que nos explican en dichos cuestionarios. A partir de esta metodología y de poner en funcionamiento todos los instrumentos, se obtienen unos resultados interesantes, de los cuales ahora les enseñamos una parte significativa. En cuanto al primer bloque de contenidos, al primer bloque de las preguntas realizadas, nos da como resultado que una amplia mayoría tiene una experiencia docente mayor a los 10 años y por otra parte tiene poca formación o muy poca específica en música tradicional. De los resultados del segundo bloque de preguntas nos encontramos con que hay un tratamiento, los docentes consideran que hay un tratamiento insuficiente de la música tradicional en el currículum, que consideran que la música tradicional puede contribuir al desarrollo de la música en general en la educación secundaria obligatoria y que la percusión escolar y tradicional son buenos vehículos para el desarrollo de esta música, a modo de la realización de diversos ejercicios, transmisores de los diferentes contenidos. Y finalmente nos encontramos con el bloque 3, referido a las preguntas sobre los materiales didácticos, y es muy significativo que un 84,90% de los docentes no utiliza libro de texto. Sin embargo, sí utilizan materiales de elaboración propia y en ellos constan muy poco la parte de música tradicional. A partir de los docentes que sí realizaban y utilizaban los libros de texto, estos fueron analizados, como hemos dicho antes, a través del software específico NVivo, y los resultados obtenidos son los siguientes. Destacamos que tienen un trato muy superficial de la música tradicional, prácticamente de todas las unidades didácticas, solo una parte de alguna de ellas trata esta especificidad de música tradicional. No hay música tradicional propia de las Islas Baleares. En todos los materiales analizados no se encuentra prácticamente nada de música tradicional propia. Y en cuanto a las actividades, estas son muy genéricas, sin apenas contemplar el caso específico de las Islas Baleares. A modo de discusión, antes de llegar a las conclusiones, sí que podemos decir que hemos obtenido los resultados esperados y nos encontramos con una serie de consideraciones importantes. Los docentes que se dedican a la enseñanza de la música en la educación secundaria obligatoria proceden o tienen diferentes especialidades instrumentales y además proceden de diferentes titulaciones, con lo cual no hay una línea a seguir concreta. Por otro lado, hay una escasa formación en cuanto a música tradicional y poco material didáctico específico. No se aprecian cursos de formación permanente ni planes de formación mm, muy hacia la música tradicional. Y de ahí surge la necesidad de unificar criterios pedagógicos y didácticos
para crear bases comunes para la enseñanza y aprendizaje de esta música en la educación secundaria obligatoria, junto con la necesidad de preservar el patrimonio musical propio de las Illes Baleares. Y por ello hay una necesidad de una implicación de las administraciones para poder proporcionar a la comunidad educativa, en este caso a una parte importante que son los docentes, de las herramientas necesarias en cuanto a formación para el desarrollo de este tipo de música. Todos estos resultados, junto con las diferentes discusiones, nos hacen llegar a una serie de conclusiones, ¿no? En primer lugar, los docentes manifiestan que usan muy poco la música tradicional en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta a lo largo de la etapa de la educación secundaria obligatoria. Hacen un inciso en que sí que utilizan esporádicamente y sobre todo en fechas concretas, como puede ser Navidad, festividades concretas como son San Antonio, etcétera, etcétera, pero no más allá de todo ello. El currículum establecido es muy poco conciso y somero, y los libros de texto analizados no tratan la música tradicional propia de las Illes Baleares. Una de las causas principales es que las editoriales que emiten estos materiales no son de las Islas Baleares en sí, sino que proceden de comunidades autónomas cercanas, como puede ser la Comunidad Valenciana o la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y ellas sí que establecen música propia de ambas comunidades autónomas sin prácticamente hacer nada de referencia de las Islas Baleares. Hay una poca o nula formación del profesorado relacionada con la música tradicional, con lo cual se pide que las administraciones competentes eh, puedan ofrecer formación referida a esta especialidad instrumental y musical, y falta de instrumentos didácticos con cierto rigor científico para el uso en las aulas, más allá de los típicos cancioneros, sino que necesitamos de una dinámica para poder utilizar este tipo de música en las aulas como un vehículo transmisor para dar otros conocimientos, como es el caso de la pedagogía que aplicó en su momento Zoltán Kodály, ¿no? Y hacer una adaptación en sí importante a la realidad del siglo XXI con la base de estas pedagogías de siglos pasados, para poder utilizar la música tradicional, no perder el dinamismo que ésta tiene y no perder nuestras raíces como parte de nuestro patrimonio, y que sirva como una base para el crecimiento y el conocimiento musical en la etapa de la educación secundaria obligatoria. Finalmente, se pueden observar una serie de referencias que fueron utilizadas para realizar dicha investigación, y nada más. Muchas gracias. Quedamos a su disposición.